Carmen, una millonaria de 80 años, había dedicado su vida a construir un legado de éxito y estabilidad. Sin embargo, sus últimos años de vida se vieron empañados por una traición inesperada. Bertín y Maribel, sus hijos, movidos por una codicia despiadada, manipularon a Carmen para que se mudara a una casa de reposo. Su verdadero propósito era mucho más siniestro. Planeaban despojarla de todos sus bienes a través de un engaño calculado. La casa de Carmen, una mansión llena de recuerdos y riqueza, se convirtió en el escenario de esta traición. Los hijos, con una sonrisa falsa y promesas de cuidado, convencieron a Carmen de que la mudanza era para su propio bienestar. Sin embargo, en el fondo, su objetivo era vaciar la casa, vender las posesiones y asegurar su propia fortuna a expensas de su madre. A medida que pasaban los días, Carmen comenzó a notar que algo no estaba bien. Su vida en la casa de reposo estaba llena de incertidumbre y una creciente sensación de abandono. A través de conversaciones furtivas y observaciones agudas, empezó a darse cuenta de que Bertín y Maribel no estaban preocupados por su bienestar, sino que estaban centrados en un plan de enriquecimiento personal a través de su testamento. La situación alcanzó un punto crítico cuando Carmen descubrió que sus hijos habían comenzado a vender valiosas pertenencias y a realizar cambios drásticos en sus cuentas financieras. Sentía una mezcla de tristeza y furia, sabiendo que la traición venía de aquellos a quienes había dado todo. La traición no solo la afectaba en términos materiales, sino también emocionalmente, al ver cómo su propia familia se había convertido en una amenaza para su legado. En este momento de desesperación, Carmen se dio cuenta de que necesitaba ayuda externa para enfrentar la situación. Contactó a Paul, su hijo menor, quien había estado alejado durante años pero mantenía una buena relación con ella. Paul, al escuchar la historia de su madre, se sintió devastado por la traición y decidido a descubrir la verdad. La lealtad de Paul hacia su madre y su deseo de justicia lo llevaron a involucrarse profundamente en la lucha por recuperar lo que era legítimamente de Carmen. Mientras tanto, Bertín y Maribel continuaban con su plan, seguros de que Carmen estaba indefensa y desprotegida. Sin embargo, la llegada de Paul marcó el comienzo de una batalla que iba más allá de los simples bienes materiales. Paul, con la ayuda de Sara, una enfermera compasiva, y Víctor, un abogado retirado, comenzó a desentrañar el complicado entramado de fraude y abuso. La traición que parecía inminente se convertía en un desafío para recuperar el honor y la justicia para Carmen. Paul, el hijo menor de Carmen, siempre había estado al margen de las disputas familiares, concentrado en su vida y carrera en otro estado. La traición de Bertín y Maribel a su madre, sin embargo, lo sacudió profundamente. Cuando Carmen le contó sobre el trato injusto que estaba sufriendo, Paul decidió tomar cartas en el asunto. Con una mezcla de preocupación y determinación, se dispuso a descubrir la verdad detrás de las acciones de sus hermanos. Paul comenzó su investigación con la ayuda de Sara, una enfermera del hogar de reposo que había ganado la confianza de Carmen. Sara, quien había sido testigo de la conducta sospechosa de Bertín y Maribel, estaba dispuesta a ayudar a Paul. Juntos, comenzaron a recopilar pruebas, entrevistando a empleados del hogar y revisando los registros financieros de Carmen que estaban bajo el control de sus hijos. Sara proporcionó a Paul detalles cruciales sobre cómo Bertín y Maribel habían manipulado a su madre para que firmara documentos que no entendía completamente. Los documentos estaban llenos de cláusulas que permitían a los hermanos tomar control sobre los bienes de Carmen sin levantar sospechas. Paul, con la ayuda de Sara, comenzó a descifrar los documentos y a reunir pruebas de las irregularidades. Víctor, un abogado retirado que había sido colega de Paul en su juventud, se unió al equipo para ayudar a desentrañar el laberinto legal que los hermanos habían creado. Víctor aportó su experiencia y conocimientos, analizando los documentos legales y ofreciendo asesoría estratégica para enfrentar la situación. Con su ayuda,
Paul y Sarah pudieron armar un caso sólido contra Bertín y Maribel. El proceso de recopilación de pruebas fue arduo y a menudo frustrante. Paul se enfrentó a numerosos obstáculos mientras intentaba obtener información de los registros y a veces se encontraba con evasivas y resistencia por parte de los empleados que trabajaban para Bertín y Maribel. Sin embargo, su determinación no flaqueó. A medida que avanzaba en su investigación, descubrió transacciones fraudulentas y cambios sospechosos en las cuentas bancarias de su madre. A través de reuniones clandestinas y llamadas telefónicas, Paul y Sarah lograron reunir suficientes pruebas para construir un caso que demostrara las intenciones fraudulentas de Bertín y Maribel. Con la documentación lista y las pruebas en mano, el siguiente paso era enfrentarse a los responsables de la traición y buscar justicia para Carmen. La revelación de la verdad fue un momento decisivo. Carmen, con la ayuda de Paul, enfrentó a sus hijos con las pruebas irrefutables de sus acciones deshonestas. Este enfrentamiento, cargado de tensión y emoción, marcó el inicio de una batalla legal que pondría a prueba la determinación de Paul y la fuerza de Carmen para recuperar lo que les pertenecía por derecho. El impacto de la verdad comenzó a resonar en la comunidad y en los círculos legales. El caso de Carmen se convirtió en un ejemplo de lucha por la justicia y la integridad, y la valentía de Paul y Sarah en descubrir la verdad y enfrentarse a la traición de Bertín y Maribel se destacó como un acto de gran coraje. La historia de Carmen y Paul empezó a ganar atención, y la necesidad de justicia se convirtió en una causa pública. El desafío que enfrentaron Paul y Carmen en la corte fue monumental. Con un caso sólido y pruebas contundentes en mano, estaban listos para enfrentar a Bertín y Maribel. La sala del tribunal estaba cargada de tensión cuando comenzó el juicio. Carmen, con la dignidad que aún mantenía a pesar de la traición sufrida, se sentó frente a sus hijos con una resolución implacable. Paul y su equipo legal estaban decididos a exponer cada aspecto de la traición y recuperar lo que le pertenecía a su madre. Durante el juicio, el abogado Víctor hizo una exposición detallada de las pruebas que habían recolectado. Cada documento fraudulento y cada transacción sospechosa fueron presentados de manera que revelaban la verdad oculta detrás de las acciones de Bertín y Maribel. Víctor, con su habilidad para argumentar y su profundo conocimiento de la ley, demostró cómo los hermanos habían manipulado a Carmen para despojarla de sus bienes. Bertín y Maribel, al darse cuenta de que la evidencia en su contra era abrumadora, intentaron desacreditar a Paul y Sarah, cuestionando su credibilidad y tratando de minimizar el impacto de las pruebas. Sin embargo, Paul se mantuvo firme, contraatacando con testimonios y documentos que confirmaban la mala conducta de sus hermanos. La tensión en la sala del tribunal era palpable, con cada parte del juicio revelando más sobre la magnitud de la traición. A medida que el juicio avanzaba, el juez comenzó a mostrar una clara inclinación hacia la justicia. La precisión de los argumentos y la solidez de las pruebas comenzaron a inclinar la balanza a favor de Carmen. Bertín y Maribel, viendo que su plan estaba en peligro, intentaron hacer un último esfuerzo para llegar a un acuerdo. Ofrecieron una compensación monetaria para cerrar el caso fuera del tribunal, pero Paul y Carmen rechazaron la oferta, decididos a exponer la verdad completa y obtener justicia total. El momento culminante llegó cuando el tribunal dictó su veredicto. La corte encontró a Bertín y Maribel culpables de fraude y abuso, ordenando la restitución de todos los bienes y activos a Carmen. El juicio no solo marcó una victoria legal, sino también un triunfo moral, reafirmando el compromiso de Carmen y Paul con la justicia y la verdad. La satisfacción de ver a los culpables enfrentando las consecuencias de sus acciones fue un alivio profundo para Carmen, que finalmente sintió que la justicia se había hecho. Con la resolución del caso, Paul y Carmen comenzaron a enfocarse en la siguiente etapa de su vida. La victoria en el tribunal era un primer paso hacia la recuperación y el renacimiento de su legado familiar. Carmen,
libre de la traición y con su patrimonio restituido, estaba lista para mirar hacia el futuro con esperanza. Paul, habiendo luchado incansablemente por su madre, sintió una profunda satisfacción al ver que la justicia había prevalecido. Tras la victoria en el tribunal, Carmen y Paul enfrentaron la tarea monumental de reconstruir sus vidas y restaurar lo que había sido dañado. La casa de Carmen, una vez llena de recuerdos y riqueza, había sido gravemente descuidada durante su tiempo en la residencia. Sin embargo, con el caso legal cerrado y el peso de la traición levantado, comenzaron a enfocarse en devolverle a la casa su antigua gloria. La renovación de la mansión se convirtió en un proyecto apasionante para Carmen y Paul. Contrataron a un equipo de restauradores y diseñadores que comprendieran la importancia histórica y emocional de la propiedad. Cada habitación fue cuidadosamente restaurada a su esplendor original, preservando detalles arquitectónicos y decorativos que reflejaban el carácter de la casa. Los pasillos, antes vacíos y fríos, volvieron a llenarse de calidez y vida. Además de la restauración física de la casa, Carmen y Paul decidieron crear un espacio dedicado a la memoria de la lucha que habían enfrentado. En uno de los salones principales, instalaron una galería que contaba la historia de su batalla por justicia, con fotografías y relatos que documentaban cada paso del proceso legal. Este espacio no solo sirvió como un tributo a su resistencia, sino también como una forma de educar a otros sobre la importancia de proteger los derechos y la dignidad de los ancianos. Junto con la restauración de su hogar, Carmen y Paul fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a proteger a los ancianos contra el abuso financiero y la explotación. La organización fue creada con el objetivo de ofrecer recursos y apoyo a las personas mayores que enfrentaran situaciones similares a la que Carmen había atravesado. Paul asumió el papel de director ejecutivo, mientras Carmen se convirtió en la embajadora de la causa, utilizando su experiencia para abogar por los derechos de los ancianos en eventos públicos y conferencias. La inauguración de la organización fue un evento significativo que atrajo la atención de la comunidad local y medios de comunicación. Carmen, de pie frente a una multitud de simpatizantes y colaboradores, compartió su historia con una voz llena de emoción y esperanza. La comunidad respondió con entusiasmo, mostrando un fuerte apoyo a la causa y ofreciendo su colaboración para ayudar a expandir el alcance de la organización. Con el tiempo, la restauración de la casa y la creación de la organización marcaron un nuevo comienzo para Carmen y Paul. La casa, ahora un símbolo de renacimiento y esperanza, se convirtió en el centro de muchas actividades comunitarias y eventos benéficos organizados por la nueva fundación. La vida de Carmen y Paul, una vez marcada por la traición y la adversidad, ahora estaba llena de propósito y satisfacción al ver el impacto positivo de su trabajo en la vida de otros. La historia de su recuperación y su compromiso con la justicia no solo transformó sus vidas, sino que también dejó una huella duradera en la comunidad, inspirando a otros a luchar por lo que es justo y a apoyar a aquellos que necesitan ayuda. La historia de Carmen y Paul se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su valentía y determinación no solo les permitieron recuperar su herencia, sino que también transformaron la vida de muchas otras personas. La organización que fundaron para proteger a los ancianos contra el abuso financiero y la explotación se convirtió en un referente en el campo de la justicia social y el apoyo a los mayores. A medida que la organización crecía, Carmen y Paul recibieron numerosos testimonios de personas que habían sido ayudadas por su trabajo, historias de ancianos que habían recuperado sus bienes y de familias que habían encontrado justicia resonaban en cada rincón de la comunidad. Carmen, ahora una figura pública respetada, continuaba utilizando su plataforma para educar y abogar por los derechos de los ancianos, mientras Paul lideraba con eficacia y pasión las iniciativas de la organización. Los eventos y conferencias organizados por la Fundación se convirtieron en ocasiones importantes para compartir experiencias
y reunir a expertos en el campo de la protección de los mayores. Carmen y Paul frecuentemente aparecían como oradores principales, compartiendo su historia y las lecciones aprendidas durante su lucha. Estos eventos no solo brindaban información valiosa, sino que también fomentaban una comunidad solidaria que trabajaba junta para erradicar el abuso y promover el respeto hacia los ancianos. A nivel personal, Carmen y Paul encontraron una nueva paz y satisfacción en sus vidas. La recuperación de su casa y la creación de la organización les dieron un propósito renovado y una profunda sensación de logro. Su experiencia transformadora los había unido más que nunca, y juntos continuaron trabajando para asegurar que el legado de justicia y protección que habían creado perdurara. El impacto de su trabajo se extendió más allá de su comunidad local. La historia de Carmen y Paul inspiró a otras personas a luchar contra la injusticia y a defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Las campañas de concientización y los programas educativos de la organización llegaron a nivel nacional, generando un cambio significativo en la forma en que se abordaban los problemas de abuso financiero hacia los ancianos. Finalmente, el legado de Carmen y Paul se consolidó en la forma en que la sociedad percibía y trataba a los mayores. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso de la capacidad de una persona para superar adversidades y hacer una diferencia significativa en el mundo. Carmen y Paul demostraron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la fortaleza y la determinación pueden llevar a una vida llena de propósito y a un impacto duradero. Al mirar hacia el futuro, Carmen y Paul continuaron con su misión, asegurando que su trabajo siguiera influyendo positivamente en las vidas de las personas y en la protección de los derechos de los ancianos. Su historia no solo marcó el fin de un capítulo difícil en sus vidas, sino que también abrió la puerta a nuevas oportunidades para hacer el bien y dejar un legado de fuerza y esperanza para las generaciones venideras. Con el paso del tiempo, la fundación creada por Carmen y Paul no solo se convirtió en un pilar de apoyo para los ancianos, sino también en un ejemplo de perseverancia y éxito en la lucha contra el abuso financiero. A medida que la organización se establecía, enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba la resistencia y la creatividad de Carmen y Paul. Uno de los principales desafíos fue asegurar financiamiento continuo para mantener las operaciones de la fundación. Carmen y Paul debieron aprender a navegar en el mundo de las recaudaciones de fondos y las donaciones. Organizaron eventos benéficos, galas y campañas de crowdfunding para generar ingresos y asegurar que la fundación pudiera seguir brindando apoyo a aquellos que lo necesitaban. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva, con donantes de todas partes contribuyendo a la causa. Además, la fundación se enfrentó a la tarea de establecer relaciones sólidas con otras organizaciones y agencias gubernamentales. Carmen y Paul trabajaron incansablemente para formar alianzas con instituciones que compartieran sus objetivos y valores. Estas colaboraciones resultaron en programas conjuntos, recursos compartidos y una mayor visibilidad para la causa. La fundación logró asociarse con expertos en leyes y derechos de los ancianos para fortalecer su impacto y ampliar su alcance. Otro desafío significativo fue el desarrollo de programas educativos y de apoyo. Carmen y Paul se dieron cuenta de que, además de ofrecer asistencia directa, era crucial educar al público sobre los riesgos del abuso financiero y cómo protegerse. Crearon talleres, seminarios y material informativo para empoderar a los ancianos y sus familias con conocimientos y herramientas necesarias para evitar ser víctimas de fraude. A pesar de estos desafíos, la fundación también logró numerosos triunfos. La organización estableció una red de apoyo que ayudó a recuperar millones de dólares en bienes robados y a proporcionar asistencia legal a aquellos que habían sido víctimas de fraude. Los testimonios de las personas que recibieron ayuda se convirtieron en poderosos recordatorios del impacto positivo de la fundación. Carmen y Paul
recibieron reconocimiento a nivel nacional por su dedicación y éxito en la protección de los derechos de los ancianos. La fundación no solo transformó la vida de los ancianos que ayudó, sino que también dejó una marca duradera en el ámbito de la justicia social. Los esfuerzos de Carmen y Paul inspiraron a otros a unirse a la causa y a trabajar en sus propias comunidades para combatir el abuso. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, mostrando que con determinación y trabajo en equipo se puede lograr un impacto significativo. Al mirar hacia el futuro, Carmen y Paul estaban decididos a continuar su labor. Su experiencia había demostrado que la lucha contra la injusticia es un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas. Su legado vivirá en cada vida que ayudaron y en cada historia de éxito que surgió gracias a su incansable trabajo. Con el paso del tiempo, la fundación creada por Carmen y Paul no solo se convirtió en un pilar de apoyo para los ancianos, sino también en un ejemplo de perseverancia y éxito en la lucha contra el abuso financiero. A medida que la organización se establecía, enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba la resistencia y la creatividad de Carmen y Paul. Uno de los principales desafíos fue asegurar financiamiento continuo para mantener las operaciones de la fundación. Carmen y Paul debieron aprender a navegar en el mundo de las recaudaciones de fondos y las donaciones. Organizaron eventos benéficos, galas y campañas de crowdfunding para generar ingresos y asegurar que la fundación pudiera seguir brindando apoyo a aquellos que lo necesitaban. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva, con donantes de todas partes contribuyendo a la causa. Además, la fundación se enfrentó a la tarea de establecer relaciones sólidas con otras organizaciones y agencias gubernamentales. Carmen y Paul trabajaron incansablemente para formar alianzas con instituciones que compartieran sus objetivos y valores. Estas colaboraciones resultaron en programas conjuntos, recursos compartidos y una mayor visibilidad para la causa. La fundación logró asociarse con expertos en leyes y derechos de los ancianos para fortalecer su impacto y ampliar su alcance. Otro desafío significativo fue el desarrollo de programas educativos y de apoyo. Carmen y Paul se dieron cuenta de que, además de ofrecer asistencia directa, era crucial educar al público sobre los riesgos del abuso financiero y cómo protegerse. Crearon talleres, seminarios y material informativo para empoderar a los ancianos y sus familias con conocimientos y herramientas necesarias para evitar ser víctimas de fraude. A pesar de estos desafíos, la fundación también logró numerosos triunfos. La organización estableció una red de apoyo que ayudó a recuperar millones de dólares en bienes robados y a proporcionar asistencia legal a aquellos que habían sido víctimas de fraude. Los testimonios de las personas que recibieron ayuda se convirtieron en poderosos recordatorios del impacto positivo de la fundación. Carmen y Paul recibieron reconocimiento a nivel nacional por su dedicación y éxito en la protección de los derechos de los ancianos. La fundación no solo transformó la vida de los ancianos que ayudó, sino que también dejó una marca duradera en el ámbito de la justicia social. Los esfuerzos de Carmen y Paul inspiraron a otros a unirse a la causa y a trabajar en sus propias comunidades para combatir el abuso. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, mostrando que con determinación y compromiso se puede lograr un impacto significativo y duradero. Finalmente, el legado de Carmen y Paul se consolidó en la forma en que la sociedad percibía y trataba a los mayores. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso de la capacidad de una persona para superar adversidades y hacer una diferencia significativa en el mundo. Carmen y Paul demostraron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la fortaleza y la determinación pueden llevar a una vida llena de propósito y a un impacto duradero. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Dale like a este video y comparte para que más personas conozcan la increíble historia de Carmen y Paul. Gracias por tu apoyo.